Ley de restitución de víctimas en Colombia. El litigio alusivo a la tenencia de tierras es una herencia, podríamos decir, hegemónica, como también el despojo de los terrenos se remonta a estas épocas coloniales. Las diferentes transformaciones cosmovisivas están derivadas de un desarrollo histórico constante, pues la incesante lucha y, y desconformismo que ha habido por parte de las mayorías contra las malas prácticas políticas y administrativas que no han sido muy prósperas, ¿no? Ya que se percibe la inmersión pues, de una simetría y una estructura bimodal que nos dejó como huella los procesos de ideales individualistas. Lo anterior da paso a una coyuntura social agraria que rompe el tejido de la sociedad misma, como lo es Colombia. Debemos recalcar que durante los últimos años se ha consolidado un principio jurídico, podríamos decirlo, y político, según el cual es legítima o legítimo que las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos sean separadas y reparadas en forma integral por pues el daño que han sufrido, ¿no? Eso debería ser una, una reparación pronta. Este principio de reparación integral establece que todas las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos deben recibir una reparación plena, ¿no? O al menos proporcional a la gravedad de la violación y el daño sufrido por la víctima. La reparación está guiada por el ideal de restitución integral, que significa que el Estado debe hacer todos los esfuerzos posibles para borrar los efectos del crimen y deshacer el daño que se les ha causado a estas víctimas. Esto pues con el fin de restituir a la víctima a la situación en que se encontraba antes del crimen. Este ideal de la restitución adquiere además una importancia reforzada cuando se trata del diseño de políticas de reparación de víctimas del desplazamiento forzado. En los últimos años, el derecho internacional, es bueno recalcar, que los derechos humanos ha adoptado estándares específicos en donde se reconoce la prevalencia de ese principio. Estos estándares se encuentran los principios sobre reparación de las Naciones Unidas, los principios de Geg y los principios Pineiro de la Corte Constitucional. Esto y lo anterior a partir del concepto del bloque de constitucionalidad y de todos los convenios internacionales que ha firmado el Estado de Colombia, bueno, la nación de Colombia. En el bloque de constitucionalidad se ha considerado que estos tres instrumentos deberán guiar la formulación e implementación de las políticas públicas de restitución en Colombia. Así las cosas, las víctimas de abandono forzado y despojo de bienes en Colombia tienen el derecho fundamental a que el Estado les conserve el derecho a la propiedad, posesión u ocupación y les restablezca su uso, goce o libre disposición en las condiciones establecidas por el derecho internacional en la materia. El derecho a la restitución es un derecho autónomo y esto implica que su garantía no depende del retorno efectivo de la persona
de la persona en condición de desplazamiento. La restitución se justifica por consideraciones étnico y ético-políticas. La restitución es un paso indispensable para enfrentar el legado del pasado con el fin de mejorar las perspectivas del futuro. Esto es así al menos por tres razones. En primer lugar, la restitución es una pieza clave, fundamental en cualquier política de reparación integral y esta es a su vez crucial para garantizar los derechos de las víctimas. Solo la reconstrucción del patrimonio y la inclusión productiva podrán ayudar a saldar la deuda de la sociedad con las víctimas y solo soldando o saldando esta deuda se podrá construir una paz duradera. La restitución vemos nosotros que es atractiva en términos de convivencia, jurisprudencia y normatividad, ya que es un imperativo que no admite fracasos en materia política, ni mediano ni a largo plazo, ya que esto contribuye a la paz y a la estabilidad democrática. Es muy difícil lograr una democracia estable y sólida si subsisten grandes desigualdades agrarias y las élites rurales conservan su poder. Es por esto y por ello, si queremos realmente consolidar la democracia colombiana, es razonable impulsar una estrategia de restitución de bienes que promuevan además una mayor inclusión social y económica de gran parte de la población rural. En segunda instancia, la restitución se justifica como es una estrategia de justicia distributiva en contextos de reparaciones masivas. Si antes de las violaciones las víctimas eran personas pobres, el propósito de la restitución a secas es un ideal de justicia muy débil porque implicaría que la persona retornará a una situación previa de privatizaciones materiales y discriminaciones. En ese caso la restitución es casi cruel porque volverían al mismo ámbito de violencia, tal vez si así se concibe, ¿no? Ya que también esto conduce a la violación de los derechos económicos y sociales de la persona y a la consolidación de una estructura social que desconoce un principio de justicia distributiva y un principio fundamental que es el principio de igualdad también. Es por esto que la ley 1448 del 2011, las reparaciones deben tener un enfoque transformador. En este contexto, la restitución puede ser la primera piedra para la creación de una sociedad más justa y equitativa en el campo. Finalmente, la restitución es un elemento clave para resolver el problema agrario en Colombia y con ello para favorecer un modelo de desarrollo que involucre al campesinado. Si la política de restitución se limita a devolver la tierra a los campesinos sin promover su retorno efectivo, posiblemente estos venderán las tierras restituidas, ¿no? En este sentido, la restitución terminaría facilitando la concentración de la tierra, aunque se cumple con aunque se cumpla con las formalidades en la formulación de los planes de acción territorial y los entes que reportan la información en el sistema y el seguimiento que se hace dentro de los territorios, nos hemos dado cuenta que no refleja la implementación de políticas públicas idóneas para atender, asistir y reparar integralmente a las víctimas eh, con grandes dificultades presupuestales y sobre todo también hay que tener en cuenta la desfinanciación que hay de la ley, como también la poca voluntad política y poca voluntad de los funcionarios en hacer cumplir las disposiciones legales y constitucionales. Eso es en manera general un poco lo que tiene que ver con la restitución de tierras en Colombia. Es un panorama introductorio, podríamos decir, a lo que se viene con el desarrollo de nuestra temática y posteriormente desarrollado el contexto en nuestro ensayo. Muchas gracias.